No pierdas el tiempo. Creo que estas son unas palabras que a día de hoy resuenan mucho, porque por lo menos yo siento como los días, como las horas, como las semanas, como los meses se pasan volando. Sin darnos cuenta, ya estamos en julio, ya estamos a la mitad del año y hace poco estábamos festejando cómo iniciaba un nuevo año y a día de hoy estamos a la mitad de año y cuando menos nos demos cuenta ya estaremos cerrando este 2026 y nos estaremos preparando para el 2027. Por eso estas palabras de no pierdas el tiempo son muy importantes y que debemos considerarlas bastante en nuestro día con día. Y para eso quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5 versículo 15, que es lo que nos menciona la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es necesario que nos detengamos y analicemos si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos caminando en los caminos que Él preparó para nosotros y hacernos la pregunta: ¿cómo estamos viviendo? Porque muchas veces el que nosotros estemos caminando, que nosotros estemos moviéndonos, no es sinónimo de avance. No porque tú te estés moviendo significa que estás avanzando. A lo mejor te estás moviendo, pero sin darte cuenta estás en el mismo lugar y no estás avanzando. Por eso hoy el Señor nos está diciendo: no pierdas el tiempo, y primeramente nos está diciendo: detente, analiza cómo estás viviendo, analiza cómo va tu semana, cómo van estos días, si estás realmente en los caminos que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo estamos viviendo? Y en el versículo 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí quiero lanzar una pregunta: ¿cómo son los días actualmente? ¿Qué tipos de noticias escuchas? ¿Qué es lo que está pasando alrededor? Guerra, ansiedad, depresión, falta de identidad, soledad, violencia, incertidumbre. Respecto a todos esos temas que a día de hoy se están viviendo y que a día de hoy tú puedes estar viendo que la gente está viviendo, aquí la pregunta sería: ¿cómo estás aprovechando tus días? ¿En qué te estás centrando? ¿En dónde está tu atención? ¿Estás compartiendo las buenas noticias? ¿Estás en una comunión constante con el Espíritu Santo? Porque hoy los días son malos y aparte son cortos. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te está regalando? Si hoy tú tienes vida, si hoy tú tienes esa posibilidad de poder compartir la palabra de Dios, compartir esas buenas noticias y no lo estás haciendo, aquí la pregunta sería: ¿qué estás haciendo con ese tiempo? Porque muchas veces nosotros pensamos que uno de los parámetros o uno de los bienes más importantes que nosotros como seres humanos tenemos y que necesitamos es el dinero, pero déjame decirte que estás en un error. Uno de los parámetros, algo más importante que el dinero, es el tiempo. Porque el tiempo es algo que no vas a poder recuperar, es algo que va pasando constantemente. Los segundos y los minutos van pasando y ese tiempo no se va a volver a recuperar. Es uno de los bienes más importantes que nosotros como seres humanos tenemos, y si no lo sabemos aprovechar y no estamos centrados bajo la voluntad de Dios, estamos perdiendo el tiempo. En el versículo 17 nos dice: porque tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es muy importante porque nos está diciendo que si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no conocemos la voluntad de Dios, no tenemos dirección y solamente estamos viviendo por vivir.
Pero una vez que nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces ya tenemos una dirección, ya tenemos un objetivo, ya tenemos una meta marcada, ya sabemos hacia dónde dirigirnos. Pero aquí muchas veces cometemos el error de conocer la voluntad de Dios, pero no seguirla. Y entonces aquí vuelve la pregunta. Una vez que tú conoces la voluntad de Dios, porque aquí en el versículo nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si no conoces la voluntad de Dios, eres un insensato. Pero cuando tú conoces la voluntad de Dios, aquí la pregunta sería, ¿pero le estás haciendo? No empieces un nuevo proyecto, no tomes decisiones, no avances si no conoces la voluntad de Dios, porque puedes correr el riesgo de estar perdiendo el tiempo. Puede ser que tú quieras iniciar un nuevo proyecto, a lo mejor tú estás tomando decisiones, a lo mejor tú estás avanzando, pero probablemente por no conocer la voluntad de Dios estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo bendiciones, no porque el Señor no las quiera entregar en tu vida, sino porque tú estás más enfocado en otras cosas y estás perdiendo el tiempo y te estás conformando con otras cosas por no conocer la voluntad de Dios. Y en el versículo 18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí claramente la palabra nos está diciendo que hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo, dejar de perder el tiempo en placeres. Aquí el versículo se hace un énfasis en embriagarse, en borracheras, pero esto no solamente se queda en eso, estamos hablando de placeres, de cualquier tipo de placer que te aleje de una comunión, de ser llenado por el Espíritu Santo. De eso te tienes que alejar, de eso tienes que evitar ser lleno. Es tiempo de dejar de perder el tiempo, porque los días son malos y son cortos. No podemos a día de hoy darnos el lujo de no estar realizando la voluntad de Dios, porque a día de hoy tú sabes todo lo que está ocurriendo en el mundo, tú sabes todas las noticias, todos los acontecimientos que están ocurriendo a día de hoy. A día de hoy un cristiano no se puede dar el lujo de no estar haciendo la voluntad de Dios, de no estar caminando bajo los planes que Dios tiene preparado para su vida. ¿Y qué es lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 17? Esto pues dijo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Deja de poner en primer lugar tus planes, tus deseos, tus sueños. Busca la dirección de Dios para saber si todo eso está alineado con lo que quiere Dios para ti. Y así no pierdas el tiempo. Porque si tú te enfocas en tus planes, en tus deseos, en tus sueños y no buscas la dirección de Dios, puede ser que estés corriendo el riesgo de que todo eso no entre en la voluntad de Dios y estés perdiendo el tiempo. Te estás perdiendo de una grandeza que Dios tiene preparada para tu vida simplemente por no considerarlo y por enfocarte en tus planes, en tus deseos, en tus sueños, por no buscar esa dirección que es primeramente la de Dios. Y en Efesios capítulo 4 versículo del 22 al 23 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos estar renovando nuestra mente constantemente, día con día. Renueva tu mente. Es tiempo de tener una mente bíblica. No puedes despojarte del viejo hombre
si no renuevas tu mente. No puedes hacer la voluntad de Dios con una mente no renovada. No puedes avanzar con una mente no renovada. Por eso aquí en los versículos, es muy importante esa clave, porque nos dice que primeramente lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra mente, para que entonces nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Puedes moverte, pero eso no significa que estés avanzando. Por lo tanto, si te estás moviendo pero no estás avanzando, estás perdiendo el tiempo. Debes renovar tu mente, tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando tú buscas ser lleno del Espíritu Santo, tu mente se llena del Espíritu Santo. Cuando tú buscas leer la palabra de Dios, que es la Biblia, tu mente se va a renovar con la Biblia. Cuando tú buscas esos tiempos de oración, tu mente se va a renovar con ese tiempo de oración. Pero si tú pierdes el tiempo en cosas externas, en cosas pasajeras, en cosas terrenales que se van a quedar en este tiempo, que se van a quedar en esta vida, y no buscas lo eterno, estás perdiendo el tiempo. Y lo vuelvo a decir, puedes moverte, pero eso no significa que estés avanzando. Y si estás en esa situación, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Y a día de hoy, tú no te puedes dar el lujo de perder el tiempo. Ahora quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2, versículo 12, que es lo que nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu vida espiritual, porque cuando tú mueras, no te vas a llevar nada. Cuando tú te mueras, no te vas a llevar nada. Lo que va a importar es cómo viviste en tu vida espiritual. Eso sí va a importar. No te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tu dinero, no te vas a llevar tus bienes, no te vas a llevar nada, absolutamente nada. Lo único que va a importar cuando tú mueras o cuando el Señor venga es cómo viviste tu vida espiritual. Eso es lo que va a llegar a marcar la diferencia. Y en el versículo 13 nos dice: porque Dios es el que en el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí la pregunta sería, bueno, ok, sé que ya tengo que dejar de perder el tiempo, ya no puedo dejar de perder el tiempo, pero aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo dejar de perder el tiempo? Y aquí en este versículo nos está diciendo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí la palabra de Dios nos está dando la clave de cómo nosotros podemos dejar de perder el tiempo. Y es: pídele a Dios que produzca el querer como el hacer y actúa en consecuencia. Porque mucha gente se queda con la primera parte de, ok, yo le voy a pedir a Dios que produzca el querer como el hacer. Pero ojo, no es solamente que nosotros le pidamos a Dios que produzca el querer y el hacer, porque eso lo va a hacer el Señor. Pero ¿qué crees? Pero tú vas a tener que actuar en consecuencia. El Señor va a poner en tu corazón el querer como el hacer: leer la palabra, orar, entrar en comunión con el Espíritu Santo. Pero el actuar en consecuencia, eso ya va a ser decisión tuya, porque el Señor nos dio un libre albedrío. El quien va a tomar la decisión de actuar en consecuencia de ese producto que realiza Dios al producir ese querer como el hacer, va a depender de ti. Pídele a Dios que te muestre su voluntad para que puedas caminar en ella. El Señor te va a mostrar su voluntad, pero el quien va a tomar la decisión de avanzar conforme a su voluntad vas a ser tú. El Señor no te va a obligar a que tú camines en su buena voluntad. Eso te va a tocar a ti.
Esa decisión te corresponde a ti. El quien decide si pierde o no el tiempo eres tú. Pero el Señor, como te quiere tanto, y si tú le pides a Él, Él va a producir el querer como el hacer de dejar de perder el tiempo. Y ahora cuando me acompañes a Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 24, ¿qué es lo que nos dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto es impactante porque aquí lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy es: si aún estás vivo es porque Dios no ha terminado contigo. Aún hay cosas por hacer. Por eso Dios te está dando nuevos días de vida, para que cumpla su voluntad, para que camines por esa senda, para que no pierdas el tiempo. Es tiempo que Dios te está dando para bendecirte, para llevarte a un nuevo nivel, para que incluso tú puedas llegar a ser de bendición a otras personas, porque a lo mejor el Señor tiene preparado algo más grande para ti, que no solamente va a traer bendición a ti, sino que va a traer bendición a otras personas que puedan escucharte. Hoy el Señor te está diciendo: si aún tienes vida, si te estoy regalando días de vida, es para que cumplas mi voluntad. Es porque todavía ese plan no ha terminado. Es para que camines en esa senda, para que no pierdas el tiempo, porque aún hay trabajo por hacer. Si a día de hoy tienes vida, es porque todavía hay trabajo por hacer. Todavía le puedes compartir las buenas noticias a otra persona. Todavía puedes seguir compartiendo el evangelio. Todavía puedes seguir llenándote del Espíritu Santo. Todavía hay una senda por recorrer. No te puedes dar el lujo de perder el tiempo. Si el Señor te está dando otro día más de vida, si el Señor te está regalando otra semana más de vida, es porque el Señor tiene planes para ti, para tu vida. Pero vuelvo a lo mismo. Pero quien decide si lo aprovecha o no lo aprovecha, eres tú. Ya estamos a mitad del 2026. El tiempo se está yendo rápido. Hay gente que necesita escuchar de Dios y no tiene gente cercana que le pueda llegar a compartir esas buenas noticias. A día de hoy hay una falta de identidad. Por eso los cristianos no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo el tiempo. Y por eso hoy el Señor nos está diciendo: no pierdas el tiempo. A lo mejor tú estás moviéndote, pero eso no significa que estás avanzando. Y si estás avanzando, mantente en esa senda. Si sigues avanzando, si todavía el Señor te está dando otro día más de vida, ¿qué crees? Todavía hay trabajo por hacer. Y eso te tiene que dar aliento. ¿Por qué? Porque eso significa que el Señor todavía tiene preparado algo más para tu vida. Hay algo todavía más grande, todavía hay bendición, todavía puedes llegar a más gente, todavía hay trabajo por hacer. Y eso te tiene que llenar de alegría, te tiene que llenar de emoción, te tiene que llenar de gozo, el saber que si el Señor te está regalando otro día más de vida, es que hay cosas por hacer. Hoy el Señor te está diciendo: deja de estar perdiendo el tiempo. Deja de estarte moviéndote y empieza a avanzar. Deja de estar moviéndote y mejor avanza. Y si estás en ese avanzar, mantente en esa senda. Mantente en esa senda, no decaigas, mantente firme, porque aún hay cosas por hacer.